Muy bien, pues bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarme. Estaré, como les dije, un ratito platicando con ustedes, nada más del segundo capítulo de esta encíclica Fratelli Tutti que nos regaló el Papa, porque cada obispo va a estar abordando uno de los temas y el tema en torno a ese capítulo, ¿no? Uno de los capítulos con el tema en torno a ese capítulo. También si tienen alguna duda, no duden en ponerla ahí en los comentarios y si puedo y conozco la respuesta, con mucho gusto les doy la respuesta. Bien, pues bien, vamos a comenzar el día de hoy. Hago una breve introducción. Yo creo que la mayoría de ustedes ya ha escuchado que el Papa nos compartió una encíclica que se llama Todos somos hermanos o Fratelli Tutti. Primero que nada, ¿por qué es importante esto? Miren, las encíclicas son documentos que los papas escriben cuando nos quieren transmitir ideas importantes para vivir nuestra fe el día de hoy. Es decir, por ejemplo esta, que debemos de amarnos como hermanos, pues eso es una verdad que no tiene nada de novedad, ¿ok? Que debemos tratarnos unos a los otros como Dios nos ha amado, pues eso está escrito desde hace 2000 años en la Biblia. Sin embargo, el día de hoy, o sea, es lo que, por eso sucede en las encíclicas, los papas dicen, bueno, ¿cuál es un tema importante para el día de hoy? Y por eso el Papa Francisco dice, el día de hoy, un tema fundamental que nos está fallando a católicos y no católicos, es que estamos dejando de tratarnos como lo que somos, hijos de un mismo Padre y hermanos entre nosotros. Entonces no vamos, o sea, el Papa no escribe una encíclica para revelar una nueva verdad o para decirnos algo que jamás nos hayan dicho, sino es más bien como cuando un papá se sienta con su hija o con su hijo y le recuerda, y dice, ¿te acuerdas que yo te decía? Bueno, pues así el Papa se sentó con nosotros y nos dice, ¿se acuerdan de lo que Dios nos pedía? Que pusiéramos mucha atención, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esta encíclica, ¿ok? Es una encíclica que además tiene una característica muy especial porque el Papa, ustedes saben que se puso Francisco por nombre por San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís murió hace 800 años, 799 años, ¿ok? Entonces, el Papa ha tratado de tomar los temas que para San Francisco eran importantes y pensarlos o hacerlos actuales al día de hoy. Y por eso, por ejemplo, ustedes recuerdan la primera encíclica, Evangelii Gaudium. Bueno, cuando Francisco recibe su llamado a seguir el camino de pobreza, una de las revelaciones que recibe, de los mensajes que recibe de Dios le dice, reconstruye mi iglesia. Y de alguna manera el Papa Francisco es lo que ha tratado de hacer. En Evangelii Gaudium dijo, hay que reconstruir nuestra iglesia para que sea más misionera. Quiero una misión, es decir, una opción misionera capaz de renovarlo todo. Y ese fue el primer tema. Otro tema de Francisco muy importante es el amor a la creación. Ya ustedes recuerdan o todos han escuchado cómo le hablaba el hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermano Pájaro, etc. Pero no era nada más esta cuestión bonita, ¿verdad? Ay, qué bonito que le decía hermano, no. Había realmente una visión teológica, una fe muy especial de parte de Francisco, en el que él comprendía que estaba amando a Dios cuando amaba la creación. Y por eso nos compartió el Papa una segunda encíclica, Laudato Si, alabado sea el Señor, ¿ok? Entonces, eh, vemos así cómo mmm, hay por decirlo así, una línea muy parecida a la de Francisco, entonces, respecto a renovar la iglesia, segundo, a la creación, y ahora esta respecto a nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribe el Papa? Porque el Papa dice, es que
todos nos estamos cada día polarizando más y nos estamos definiendo unos a otros a costa de los otros. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy mexicano porque no soy hondureño. Dicen los gringos, yo soy demócrata porque no soy republicano. Yo soy gringo porque no soy migrante. Y así en Europa, ¿no? Yo soy europeo porque no soy católico, porque no acepto a los que vengan del sur, de África o de Medio Oriente. Y poco a poco nos estamos cerrando unos a los otros. Y las guerras comerciales han provocado que todos nos estemos, pues no matando, gracias a Dios, todos físicamente, pero muchas veces sí, cerrando a la necesidad del hermano, a nivel de migraciones, a nivel de economías. A nivel de economías, ¿cuántos productos no les importa el ser humano? Les importa vender. Y cuando tú le dices, oye, pero es que si vendes esto, le va a hacer mal. Pues, si él me lo compra, yo se lo vendo. ¿Qué significa eso? Una economía que no le importa al hermano. Entonces el Papa dice, la economía cada vez más nos utiliza como si fuéramos productos, ¿no? Las redes de Internet nos utilizan como formas de anuncios. Nos venden como si fuéramos anuncios publicitarios nuestras computadoras. Entonces, vemos en la economía, en la migración, después dice en la política. En la política nos estamos tratando, jalando los pelos unos a los otros. Y la única manera de decirte quién soy es diciéndote no soy como tú. Cuando en la política debería ser cosas propositivas y no negativas. No es lo mismo que yo te diga, yo soy panista porque no soy priista. Yo soy panista porque yo te propongo estos valores, esta manera de buscar el bien común. Yo quiero ser tal partido o cual otro partido. Yo soy del Morena, yo soy del PRD, yo soy... Porque quiero proponerte esta manera de encontrar el bien común. Que esos son los partidos políticos. Pero en lugar de eso, están todos echándose unos a los otros. Tú eres el corrupto, no, tú eres el corrupto, tú eres el no sé qué, tú eres el no sé cuál, tú te olvidas de... Y todos utilizando al pueblo de Dios. Por eso, el Papa lo que ha querido hacer con esta encíclica es decir, perdón que lo diga de esta expresión, ¿verdad? Pero así como, ¡hey! ¡Alto! Nos estamos radicalizando y estamos viviendo un mundo cada día más encerrados en sí mismos y utilizando a los seres humanos como productos y no como personas. No sé si estén de acuerdo ustedes con el Papa, pero a lo mejor pudieran ahí ponerme algunos ejemplos donde ustedes ven como en dónde estamos olvidándonos de nuestro prójimo. ¿En qué áreas de tu vida, tu alrededor, en tu comunidad, ves donde dices, es que nadie voltea a ver a estas personas? Es más, si las volteas a ver, nomás es para utilizarlas. ¿Ok? Entonces, eso es, creo yo, lo primero que nos advierte el Papa. Estamos viviendo un mundo que cada día nos pone más contra nuestro prójimo. Y después hay otro que describe el Papa que dice, hay otros que viven a costa de su prójimo. Es decir, explotando al prójimo y haciendo que no se desarrolle plenamente, porque si se desarrolla plenamente, ya no lo voy a poder utilizar. Por ejemplo, sí quiero que estudien, pero no mucho, porque si estudian mucho, ¿a quién voy a manipular? Sí quiero que tengan dinero, pero no tanto, porque si dejan de ser pobres, entonces ya no me van a necesitar. Y así vemos cómo los sistemas, por ejemplo, el consumismo en la economía, ¿no? Quiero hacer, para qué hacen las campañas publicitarias? Para que consuman. Oye, pero van a consumir algo que no necesitan. No importa. Que consuman. Eso es lo que me importa, ¿no? Entonces, ante todos estos, como dicen ahí, embates globales del mundo, el Papa nos dice, tengo una palabra que decirles
no solamente a los católicos, a todo el mundo. Y la palabra es: tu prójimo es necesario para llegar a Dios. Básicamente lo que dice. Tu prójimo es el camino a Dios. Y en este segundo capítulo del que yo les quiero hablar, ¿verdad? En este segundo capítulo, sí, precisamente como lo dice Cecilia, una manera de hacerlo es no aceptar que piense diferente a mí. Si no piensas igual que yo, entonces te descarto de mi vida, no te escucho. Es más, peor aún, te ofendo, ¿no? Entonces no podemos ofendernos, y menos, como algunos yo he visto que a veces lo hacen, en el nombre de Dios. Te puedo ofender porque yo soy una santa y tú eres un pecador. Pues no, ¿verdad? Pues no. Entonces en el segundo capítulo vemos un ejemplo que el Papa nos pone, un ejemplo bíblico, ¿ok? Es un ejemplo que todos conocemos. Lo voy a así repasar muy brevemente, ¿ok? Que es el ejemplo de la, la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano dice que estaba una persona, ¿ok? Que estaba tirada. Entonces, porque lo despojaron de todo unos ladrones y lo golpearon. Cualquier parecido con la realidad, no vayan a pensar que se estaba refiriendo Jesús a una carretera aquí en México, ¿no? Pero así nos pasa. Hasta afuera de nuestra casa a veces nos pasa. Salimos de nuestra casa y nos ponen una pistola y nos roban lo que traemos. Bueno, pues así le pasó a esta persona. ¿Ok? Entonces a esta persona que había sido golpeada, había sido despojada, ella era una víctima, ¿ok? Dice la parábola que pasó el maestro de la ley, pasó el fariseo o el escriba, y como decía él, pues yo estoy bien con Dios. Yo creo que si a esta persona le pasó eso es porque él está mal con Dios. Y se siguió de largo. Y pasó el sacerdote y dijo, pues yo estoy bien con Dios. Y si lo toco, voy a quedar impuro. ¿Cómo me voy a preocupar de él? No, que lo ayude otro. Fíjense los dos. Los dos justificaron no voltear a ver a esa persona porque se pensaban que estaban bien con Dios. Fíjense, porque se pensaban que estaban bien con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no queremos acercarnos a alguien porque es un pecador? Porque mira qué mala vida lleva. Porque es que si me acerco a él, entonces me voy a manchar las manos. ¿Qué van a pensar de mí? Si escucho a alguien que opina muy diferente a mí, me voy a hacer como él. Y yo soy católico, no puedo platicar con una persona así. Pues no, es exactamente lo que está diciendo Dios. Las personas más golpeadas son las más necesitadas. Y ahí en ellas es en donde Dios quiere ser amado. Por eso el Papa continúa la parábola, ¿verdad? Y está este hombre que para los judíos era un ateo. Un samaritano es como un ateo, ¿ok? Un hereje, alguien que no cree en Dios, que no es puro ante Dios, que no cree en Dios, un samaritano. Ve a este hombre y hace tantas cosas por él. Se detiene, lo mira, lo toca las heridas, lo cura, lo sube a la montura de su caballo, lo lleva a una posada, se queda con él toda la noche, paga para que lo sigan cuidando. Fíjense cuántas cosas hizo por este prójimo que ni conocía. Todavía yo les agregaría, y no llegó a la cita a la que iba, porque este señor también iba a una cita, a una cena, a una comida, a un negocio, iba a algo, y no llegó. No llegó a su negocio o no llegó a su comida. Gastó su dinero, gastó su tiempo. Lo pudieron haber asaltado junto con este otro, le pudieron haber dicho que él lo golpeó, se arriesgó por él. Y Jesús le dice en el Evangelio, ese que se hizo prójimo, es el
único que hizo la voluntad de Dios. El único. No el que fue al templo, no el que se persinó, no el que volteó para otro lado, no el que le gritó que lo han de haber robado porque era un pecador, no. El que dejó afectar su vida por la necesidad de su prójimo. Entonces, este segundo capítulo es eso. Es la espiritualidad que el Papa Francisco nos está proponiendo para que nosotros podamos comprender que no hay camino a Dios que no pase por nuestro prójimo. Y grábenselo bien. No hay camino a Dios que no pase por el amor a nuestro prójimo. Un amor que no me cae bien, un prójimo que a veces no me cae bien, un prójimo que a veces me desespera, un prójimo que no concuerdo con él en su manera de pensar. Bueno, pero ese es nuestro camino al prójimo. Viene, dice el Papa, desde el Antiguo Testamento. Dice, había frases ya en el Antiguo Testamento que te decían, no oprimas al migrante. Y después en el Nuevo Testamento, cuando te dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona hasta a tu enemigo. ¿Ok? Que ama a tu prójimo como yo los he amado a ustedes. Después dice, si Dios los ha amado de esa manera, ustedes deben de hacer lo mismo, amarse como Dios los ha amado. Ven cómo la propuesta de Jesús es, perdón que lo diga así, muy difícil. ¿Ok? Es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque a veces es fácil amar a nuestro prójimo y a veces no. Porque a veces es agradable amar a nuestro prójimo y a veces no. Pero Jesús nos dijo, siempre amarlo, siempre amarlo es el camino a Dios. Siempre amarlo es el camino a Dios. Entonces, así Jesús nos habla de aquellos, el Papa nos habla de aquellos abandonados que podemos, con quién se identificaría el día de hoy, dice. Entonces, dice, por los más débiles, piensen ustedes en su alrededor, ¿quiénes serían los más débiles el día de hoy? Porque hay muchos, unos, como decían ahí, los hombres de la calle, lo puedo entender, pero también puede ser esa vecina o ese vecino que nadie quiere, con quien nadie quiere relacionarse con él. También puede ser esa persona de la parroquia que a todos les cae mal, ¿verdad? Y a veces es fácil hacernos un lado y despreciarnos unos a los otros, ¿ok? Entonces Jesús nos dice, esta parábola nos recuerda que la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo está en el amor al prójimo. Dice, ante todo el dolor, ante tanta herida, la única salida es como el buen samaritano, detenernos, gastar nuestro tiempo, tenernos paciencia para caminar juntos unos con los otros. Y nos advierte también, bueno, entonces, este relato no desliza una enseñanza de ideales abstractos. El Papa no está hablando de ideales, ¿ok? Nos pide un compromiso concreto. ¿Quién en tu casa, quién en tu cuadra, quién en tu parroquia, quién en tu comunidad es ese hombre o mujer golpeada, asaltada, que hoy necesita que alguien le diga, tú también vales, a ti Dios te ama y yo te lo voy a demostrar? Porque miren, algo que dice aquí uno de ustedes me parece muy interesante. Quienes no pueden amar a los demás es porque todavía no se aman a sí mismos. Quienes no pueden amar a los demás. Porque miren, a lo mejor esa persona golpeada y asaltada, esa persona despreciada e injustamente tratada, eres tú misma o eres tú mismo. ¿Ok? Porque la primera que se maltrata a sí mismo o a sí misma eres tú. Cuando tú misma no te pones atención, cuando tú te haces daño en la manera de comer,
cuando tú no te quieres dar la oportunidad de salir de esos mismos vicios o de esas mismas actitudes que te hacen sufrir. Entonces la que no ha crecido o el que no ha crecido, el que no ha querido detenerse para atenderse a sí mismo, eres tú. Así que el buen samaritano, la buena samaritana que ahí está en ti, tendría que empezar por tu corazón, por tu manera de verte, de amarte, de tenerte paciencia. Ese es el primer camino, porque quien no se ha sanado y quien no se ama a sí mismo o a sí misma, no puede amar a los demás. Los usa, pero no los ama. Entonces, lo primero que quisiera yo invitaros a ver es eso. No podemos nosotros amar a los demás si primero no nos sabemos sanados por Jesús. Imagínense ustedes, hagan este ejercicio de imaginación. Jesús es el buen samaritano, que cuando me mira a mí se detiene y dice, no hombre, si esta es la primera que necesita, este es el primero que necesita que nos detengamos aquí, a ver, paren toda la caravana porque vamos a curar a esta persona. Y Jesús se paró contigo y quiere sanar tu corazón. Y cuando tú sientas que Jesús en verdad se detuvo, te tuvo paciencia, sanó tus heridas, volvió a tenerte paciencia y volvió a sanarlas y volvió a tenerte paciencia y volvió a sanarlas y te volvió a perdonar y volvió a decirte, ánimo, tú puedes, y te volviste a caer y te volvió a levantar. Cuando tú lo experimentes, vas a ser incapaz de ser ciego o ciega ante las debilidades de los demás. Y eso es lo que el Papa nos está diciendo. Esta historia se repite. Comenzar con nosotros para después empezarlo a hacer con los demás. Cuando lo hacemos, no somos nosotros. Es Dios quien lo hizo primero con nosotros. Es Él quien nos amó primero. Como dice, el amor consiste ¿en qué? El amor consiste en que Dios me amó primero. En que Dios fue primero el primer samaritano en mi vida. Porque cuando tú y yo, dice San Pablo, éramos todavía pecadores, Él quiso morir por ti y por mí. Entonces, ni se para en el cuello, perdón que lo diga de esta manera, ni se para en el cuello diciendo, wow, yo qué mujer tan altruista y tan buena que soy. Si todo lo hicieron primero contigo, todo lo hicieron primero contigo. Y si no te has dado cuenta de ello, entonces no puedes empezar a ayudar como Dios quiere que lo hagas. Entonces el Papa va recorriendo cada uno de los personajes, ¿no? Y nos invita, dice, a recomenzar. Dice, porque cada día nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. Dice, no tenemos que esperar todo de lo que nos gobiernan, pues no puedo esperar que todos me vengan a ayudar a mí. Dice, todos me vengan a hacer, todos hagan que mi mundo sea perfecto. No, tú lo tienes que hacer y tú lo tienes que hacer perfecto para otros. No esperemos que todos lo hagan por nosotros. Hay una corresponsabilidad, ¿verdad? En la que somos nosotros los que tenemos que empezar esos nuevos procesos para empezar a forjar esta cultura que sí se preocupa por el otro. Sí se preocupa por el otro. Entonces, unos podrán decir, no, yo no me voy a meter en eso porque a mí no me importa, ¿no? Oye, pero si es parte de tu realidad, te tiene que importar. Dice, fíjense cómo dice el Papa, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de esta sociedad herida por el egoísmo. Hoy estamos a esta gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna como cristianos, de ser buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de levantar al caído, de integrarlo, aunque a veces parezca que va a volver a caer o a lo mejor vuelve a caer. Dice que otros sean los que le sigan con el juego del individualista, el juego del poder. Nosotros seamos una esperanza para esta humanidad. ¿Ok?
Podemos hacerlo si cada uno en su cuadra empieza a cambiar el chip. Si toda nuestra cuadra lo único que está pensando es en sí mismo, en qué puede comprar, qué puede consumir, qué le falta para ser feliz, qué necesita pedir ahora por internet, pues, y nunca piensa, ¿y mi hermano que no tiene que comer? ¿Ok? Por eso la pregunta que se nos impone es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La propuesta para Jesús es hacerse presente ante el que lo necesita. Es decir, no es quién es, sino de quién me hago prójimo hoy, el día de hoy. Ahora, nos dice el Papa, recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice, fui forastero y me recibieron. ¿Recuerdan? Tuve hambre y me diste de comer, sed y me viste de beber. Estaba desnudo y me vestiste, prisionero y me visitaste, era forastero y me recibiste. Entonces, Jesús podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto a todos. Y San Pablo dice, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva, experimenta que los demás son su propia carne. Entonces, para los cristianos que decimos tener una experiencia de Jesús, que podemos decir, a mí un buen samaritano vino y me salvó. Ese buen samaritano es Jesús. Para los cristianos que podemos nosotros comprender que aún en el que piensa diferente está Jesús. Entonces nos dice el Papa, bueno, nosotros ahí, desde lo pequeño de nuestra vida, tenemos que empezar. Y hoy quisiera concretizar este discurso, porque bueno, eso es más o menos lo que dice el segundo capítulo. El segundo capítulo es como la espiritualidad de todo lo demás. Hay otros capítulos que se ponen muy interesantes sobre los migrantes, sobre la economía, sobre la política, etcétera. Pero yo hoy quisiera exhortarlos a algo súper importante. Y es, hemos estado promoviendo entre muchos de nosotros, los católicos, un discurso de odio. Sí, muy triste. A lo mejor algunos no están de acuerdo con alguien, con el gobierno. Y en lugar de decir, no estoy de acuerdo cómo gobierna, decimos, esa persona ojalá se vaya al demonio, se vaya al infierno, es del demonio, es no sé qué. No, eso no está bien. Se puede decir, es completamente católico y válido decir no estoy de acuerdo cómo gobierna. Pero una cosa es decir no estoy de acuerdo cómo gobierna, yo haría las cosas diferente. Y otra cosa es decir porque él es el demonio y después no lo decimos, pero lo pensamos y yo tan santa y tan santo, ¿verdad? Los discursos que dividen no construyen. Cada conversación que tienes con tus amigas y tus amigos y lo único que están diciendo son cosas negativas, entonces no vamos a construir nada positivo. Aprendan a expresarse con respeto y con amor a la otra persona, por más mal que les caiga, por el amor de Dios. Y vuelvo a insistir, no se trata de decir, como te tengo amor, lo que hagas está bien. No, porque tengo amor, te puedo decir, eso está mal, ¿ok? Pero una cosa es decir, es lo que estás haciendo está mal, y otra cosa muy diferente es decir, tú eres un pecado. Pues son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Porque aún nosotros también hacemos cosas malas y cuando nos equivocamos, no nos gusta que nos digan que somos malos. No, algunos a lo mejor aceptamos que nos digan te equivocaste, ¿ok? Pero no nos gusta que además de equivocarnos nos hagan nuestras equivocaciones, como si lo único que fuéramos nosotros son esa equivocación. Entonces, vamos pensando un poquito en, en ese amor que el Papa nos pide, en ese cambio de chip.
¿ok? Porque es un cambio de chip. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? Mi manera de hablar, en mi manera de mirar, en mi manera de escuchar, para que mis palabras no juzguen y maten a los demás, sino que ayuden a crecer, para que mi manera de mirar no vea nada más los defectos, sino también aprenda a ver las virtudes, para que mi manera de escuchar no escuche nada más las mentiras de los otros, que a lo mejor las dicen, sino también escuche las cosas buenas que salen de ellos. Cuando así suceda, dice el Papa, entonces será posible la fraternidad y la amistad entre nosotros. No solamente entre los que nos queremos y nos podemos abrazar, sino entre todos. ¿Ok? A mí me llama mucho la atención una cosa. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado salir del país a algún lado, pero cuando tú sales del país, aunque sea a Guatemala o a Estados Unidos, donde sea, y te topas otro mexicano, te da gusto verlo. Pero llegamos aquí a México y nos olvidamos de ese amor y nos tratamos como perros y gatos. Y cada quien ve, como dicen aquí, con desconfianza a los demás. Entonces, yo quisiera invitarlos a creerle a Jesús y a creerle al Papa. Sí se puede. Y les voy a poner una tarea. Cada vez que ustedes se vean a ustedes mismos hablar mal de alguien, entonces exíjanse decir algo bueno también. Si yo voy a hablar mal y voy a decir, no, es que, yo te lo voy a poner un ejemplo que no es cierto, pero es que mi compañero obispo, no sé cómo es posible que haya hecho eso y pensado eso. Bueno, ya lo dije, entonces digo, híjole, ahora voy a tener que decir algo positivo. Pero también es muy bueno porque es responsable, porque es honesto, porque, bueno, pues entonces tengo que decir algo bueno. Cuando nosotros nos exigimos tener que decir algo bueno de los demás, con tal de no decirlo, dejamos de decir cosas malas. Pero de veras, un buen antídoto para empezar a cambiar nuestra manera de hablar porque en tu manera de hablar, las palabras tienen peso y te afectan hasta a ti. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me estoy diciendo todo el día, es que soy un tonto, es que soy un tonto, es que soy un menso, es que se me olvidan todas las cosas, es que nunca me acuerdo de nada, no, pues al rato me la creo, ¿verdad? Al rato me la creo y lo soy, porque las palabras tienen fuerza. Las palabras también afectan la personalidad. Entonces, si yo estoy diciendo, el otro es un tonto, el otro es un tonto, el otro... Bueno, pues al rato cuando me diga una cosa voy a decir, pues no le creo porque es un tonto. Y ni lo es, pero como yo ya me lo grabé, ya no puedo dialogar con él. Entonces, me da mucho gusto platicar con ustedes, me da gusto compartir este momento con ustedes. Creo yo que esta encíclica tiene que ser leída, en verdad, leída por todos ustedes. No se queden nada más con los comentarios del obispo. Vayan y busquen en verdad qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios nos ha estado diciendo. ¿Ok? ¿Qué me quiso decir a mí? Entonces, agárrense la encíclica, está un poco larga, pero tómense paciencia. En esta semana voy a leer un capítulo, y la siguiente semana otro, y la siguiente semana otro, y les aseguro que para la tercera se van a picar y lo van a empezar a leer más rápido. Pero léanla. El Papa la escribió con mucho amor por ustedes, le puso muchas, muchas, muchas horas, ¿ok? A escribirlo. Y lo hizo con muchísimo gusto, pero muchísimo gusto.